El oficial Ryan Caldwell había desafiado ventiscas, balas y toda la oscuridad que un hombre podía encontrar en uniforme, pero nada lo había preparado para aquella noche, la noche en que halló a Grace Whitmore hundiéndose bajo la superficie helada del Crivium. Lago Silverpine. Su pálida mano desapareció bajo el hielo agrietado mientras la tormenta aullaba como una criatura viva. Ryan se zambulló sin dudarlo, sintiendo que el frío le cortaba la piel como si fuera vidrio, mientras su compañero canino, Thor, el pastor alemán curtido en batalla, aullaba y arañaba el borde, negándose a permitir que su cuidador muriera. Momentos después, Ryan arrastró el cuerpo inerte de la mujer fuera del agua. Su colgante de diamantes brillaba débilmente bajo la luz de su linterna. Aún no sabía su nombre, solo que su pulso se desvanecía y el tiempo se agotaba. Mientras le devolvía el aliento a sus pulmones, ella jadeó débilmente, sus labios temblando con un susurro que a Ryan le heló la sangre. «Me empujaron». La envolvió en su chaqueta, abrazándola con fuerza contra la furia de la tormenta, sin ser consciente de que la mujer a la que acababa de salvar era la hija desaparecida de un multimillonario moribundo, y que su acto de misericordia acababa de encender. Era una conspiración más oscura que el propio lago bajo sus pies. Mientras le devolvía el aliento a sus pulmones, ella jadeó débilmente, sus labios temblando con un susurro que a Ryan le heló la sangre. «Me empujaron». Lo que sucedería a continuación haría llorar y volver a creer en los milagros. La tormenta invernal había devorado el pueblo de Clearbrook, Minnesota, hasta el punto de que ni siquiera las luces de las calles podían atravesar la intensa nevada. El viento barría las llanuras como cuchillas invisibles, doblando los pinos a lo largo del lago Silverpine hasta que estos gemían bajo el peso del hielo. Era el tipo de noche en la que nadie era lo suficientemente insensato como para estar fuera, excepto los policías y los fantasmas. El oficial Ryan Caldwell, de 35 años, no era un hombre al que le molestara el frío. Los años en los Marines lo habían familiarizado con la incomodidad. Estaba sentado al volante de su camioneta patrulla, con la calefacción apenas logrando mitigar el frío que se filtraba por las rendijas. Era corpulento pero delgado, y sus ojos grises como la tormenta escudriñaban la carretera a través de los limpiaparabrisas oscilantes. La radio crepitaba suavemente con estática, el único sonido en la cabina aparte del ritmo constante de la respiración de Thor a su lado. Thor, un pastor alemán de 6 años, estaba sentado erguido en el asiento del pasajero. Su pelaje negro y pardo estaba salpicado de nieve. Sus cicatrices, una a lo largo de su flanco derecho, otra sobre su ceja, eran insignias de supervivencia de sus años en la unidad canina. Tenía el aplomo tranquilo y constante de un viejo soldado, reflejando la silenciosa concentración de su cuidador. El reloj digital del salpicadero marcaba las 10:42 p.m. «Casi hemos terminado, compañero», murmuró Ryan, mirando más allá de la última fila de cabañas junto al lago. «1 hora más y estaremos de vuelta en la estación con café caliente». Thor giró la cabeza hacia la ventana, con las orejas temblando. La nieve caía con más densidad ahora, borrando los contornos de todo. El lago Silverpine se extendía junto a la carretera, una amplia extensión congelada de blanco grisáceo bajo el débil resplandor de la luna. El hielo brillaba de manera desigual donde el viento lo había raspado, como un cristal sobre el vacío. Y entonces, a través de aquella nada aullante, llegó un sonido. Un grito, agudo, penetrante y breve, cortado casi tan pronto como comenzó. La mano de Ryan se disparó a la palanca de cambios. ¿Oíste eso? Thor ladró una vez, bajo y certero. Los neumáticos patinaron cuando Ryan giró la camioneta hacia el arcén. Agarró su linterna y salió a la tormenta, sus botas hundiéndose en acumulaciones de nieve hasta la rodilla. El frío lo golpeó como un martillo, adormeciendo su piel al instante. «¡Thor, a buscar!». El perro saltó hacia adelante, sus músculos tensos,
el hocico pegado a la nieve. Su ladrido resonó en el lago helado, respondido solo por el bramido del viento. Ryan siguió la oscura silueta de su compañero canino, su aliento empañando su visión. Llegaron a la orilla. El viento empujaba a Ryan por la espalda, casi desafiándolo a avanzar. Thor se detuvo de repente, con el pelo erizado, ladrando hacia el centro del lago. Ryan apuntó con su linterna. El haz barrió el hielo y se congeló sobre una mancha oscura en medio del blanco. La superficie estaba rota, irregular, con agua negra debajo. «¡Maldita sea!», susurró. Corrió hacia adelante, cada paso enviando grietas que se irradiaban por la superficie. El sonido era como un disparo bajo sus pies. Thor ladraba detrás de él, caminando ansiosamente, pero negándose a quedarse atrás. «¡Aguanta!», gritó Ryan a la tormenta, aunque no había movimiento ni respuesta. Se dejó caer de rodillas, tendido sobre el hielo, con la linterna apretada entre los dientes. Debajo de él, una forma pálida flotaba en el agua, una mano flácida y fantasmal. Ryan sacó su bastón y comenzó a romper el hielo. La frágil costra se astilló, pero no fue suficiente. Golpeó una y otra vez hasta que el haz de la linterna parpadeó con cada impacto. Finalmente, el hielo cedió y el agujero se ensanchó con un gemido. El agua de abajo era un vacío de negrura gélida. Ryan se metió. El impacto casi le corta la respiración. Apretó los dientes y sumergió ambos brazos en la corriente helada, los dedos buscando, adormecidos en segundos. Entonces sintió piel. Encontró su muñeca. La agarró con fuerza y tiró. La mujer emergió pesada por el agua, su vestido plateado pegado a ella como un sudario. Era joven, tal vez de 20 y tantos, su cabello rubio ahora enmarañado y oscuro por el hielo. Sus labios estaban azules, su rostro tan blanco como la nieve. «Vamos, preciosa», murmuró Ryan, arrastrándola sobre la superficie. Su pecho jadeaba por el esfuerzo mientras la acostaba boca arriba. Su pulso era débil, apenas perceptible. Inclinó su cabeza hacia atrás y comenzó la RCP, su aliento empañando el aire mientras trabajaba, sus guantes resbalando sobre su piel congelada. «No te rindas», dijo entre compresiones. Thor los rodeaba, ladrando furiosamente a la tormenta. El perro se plantó junto a Ryan, su amplio cuerpo formando un escudo contra el viento. 1, 2, 3. «Respira», murmuró Ryan, sellando sus labios sobre los de ella, dándole aire, vida, esperanza. Los segundos se estiraron como horas. Luego, por fin, ella convulsionó. Una tos áspera y húmeda, y agua se derramó de sus labios. «Eso es», jadeó Ryan, con la voz ronca. «Sigue respirando». Sus ojos se abrieron por un instante, gris azulado y desenfocados. Lo miró, temblando violentamente. «Me empujaron», susurró. Las palabras apenas se formaron antes de que volviera a perder el conocimiento. Ryan tragó saliva, miró a Thor, quien lo observaba con ojos húmedos y el hocico cubierto de nieve. «Vamos a sacarla de aquí». Deslizó sus brazos bajo el cuerpo flácido de la mujer, levantándola contra su pecho. Era liviana, demasiado liviana. El viento aullaba mientras tropezaba de regreso a la orilla, con Thor abriendo el camino. Sus botas rompían el hielo a cada paso, pero llegaron a tierra firme. Para cuando llegaron a la camioneta, los músculos de Ryan ardían por el agotamiento. La colocó en el asiento trasero. El aire dentro de la cabina ya se escarchaba con su aliento. «Aguanta», dijo en voz baja, encendiendo el motor. La calefacción rugió, llenando la camioneta de calor. Ryan se quitó el abrigo y se lo echó por encima. Su piel seguía fría como una piedra, pero su pecho subía y bajaba débilmente ahora. Thor subió al asiento del pasajero, presionándose contra la rejilla de ventilación, sus ojos parpadeando entre ella y su cuidador.
Mientras Ryan ajustaba su posición, algo brilló alrededor de su cuello, un colgante, delicado y con forma de diamante. Lo levantó con cuidado y le dio la vuelta. G. Whitmore. Ryan frunció el ceño. El nombre le picó en el borde de la memoria. «Whitmore, es imposible», murmuró. Todos en Clearbrook habían oído hablar de los Whitmore. Charles Whitmore, el promotor multimillonario, había construido la mitad de los rascacielos del centro del estado. Su finca familiar se encontraba en la cresta norte del lago Silverpine, oculta tras verjas de hierro forjado. Los rumores decían que estaba postrado en cama últimamente, su imperio dirigido por asistentes y abogados. Y su hija, Grace, no había sido vista en público en meses. El pulso de Ryan se aceleró. Si esta mujer era Grace Whitmore, no se había caído por el hielo. Alguien había intentado borrarla. Agarró su radio. «Base, habla el oficial Caldwell, placa 47A. Tengo una víctima femenina, posible ahogamiento, lesiones desconocidas. La traslado al Hospital General de Clearbrook. Solicito respuesta médica inmediata». «Recibido, 47A», llegó la respuesta, «enviando unidades a tu ubicación». Ryan puso la camioneta en marcha. Los neumáticos patinaron en la carretera helada antes de encontrar tracción. La nieve caía más rápido ahora, un muro de blanco. «Casi llegamos», dijo sin dirigirse a nadie en particular. La mujer se movió débilmente en la parte trasera. Un pequeño sonido escapó de sus labios. Thor gimió suavemente. Ryan ajustó el espejo, observando su pecho subir y bajar. «No te morirás en mi guardia», dijo en voz baja. La tormenta se tragó las luces de la patrulla mientras la camioneta rugía hacia el pueblo. La radio siseaba con estática. El mundo exterior era un borrón interminable de blanco. Dentro, el calentador gemía bajo la tensión. El olor a pelaje mojado y nieve derretida llenaba la cabina. Ryan apretó la mandíbula mientras se concentraba en la carretera. Los últimos kilómetros se estiraron como una eternidad. Aún no sabía en qué se había metido. Solo que en algún lugar de ese lago helado la noche se había tragado un secreto, y él acababa de devolverlo a la superficie. Las luces del hospital aparecieron a través de la cortina de nieve, distantes, pero reales. Ryan pisó el acelerador con más fuerza. «Aguanta, Grace», susurró, aunque ella no podía oírlo. «Aún no te has ido». Y mientras las sirenas de las unidades de respuesta comenzaban a aullar débilmente detrás de él, Ryan Caldwell condujo a través de la tormenta. Un hombre, un Pedro leal y una mujer cuyo nombre pronto sacudiría los cimientos de Clearbrook. Las luces fluorescentes del Hospital General de Clearbrook parpadearon suavemente contra el amanecer invernal. Más allá de los altos ventanales, la nieve aún caía, amortiguando la ciudad en un capullo de silencio. Dentro, el olor a antiséptico se mezclaba con el débil zumbido de las máquinas. La habitación 314 estaba al final del pasillo, su puerta entreabierta, revelando una franja de vida que lentamente regresaba del borde de la muerte. Grace Whitmore se movió bajo las capas de mantas calientes, su respiración superficial pero constante. Su cabello dorado, todavía húmedo por el lago, yacía enredado contra la almohada. Las enfermeras habían cortado los restos de su vestido plateado y lo habían reemplazado con una bata de hospital de color azul pálido. Su rostro, delicado y pálido, mostraba leves signos de lucha. Pequeños arañazos cerca de su mandíbula y un hematoma profundo oculto bajo su clavícula. El ritmo constante del monitor llenaba la habitación. Una enfermera, Ellen Morris, de unos 40 y tantos, de pelo corto y ojos amables, comprobó las constantes vitales de Grace con calma profesional. Ellen había trabajado en Clearbrook durante más de 20 años, y pocas cosas la asustaban ya, pero la joven, que había llegado medio congelada del lago, la había conmocionado incluso a ella. Se giró cuando la puerta se abrió silenciosamente. El oficial Ryan Caldwell entró, todavía con su chaqueta de patrulla oscura, húmeda por la nieve derretida.
Su rostro parecía más cansado que la noche anterior, sus ojos grises pesados por el agotamiento, pero alertas. A su lado, Thor, su pastor alemán, caminaba en silencio, la cola baja, pero las orejas erguidas, olfateando el aire estéril antes de acomodarse junto a la cama. Ellen le dedicó a Ryan un pequeño asentimiento. Está estable. Hipotermia leve, deshidratación y agotamiento. Tienes suerte de que la encontraras cuando lo hiciste. Suerte, repitió Ryan en voz baja. Me quedaré con eso. Todavía está sedada, podría despertarse pronto. El médico dijo que mantuviéramos la calma cuando lo hiciera. Ryan miró el monitor. ¿Puedo mantener la calma? Ellen sonrió débilmente. Lo dudo, oficial. Terminó de revisar la línea intravenosa y se fue, cerrando la puerta tras de sí. La habitación cayó en un silencio frágil. El zumbido de las máquinas, la respiración lenta de Thor y el susurro del viento exterior eran los únicos sonidos. Ryan acercó una silla a la cama y se sentó. Durante un buen rato no dijo nada, solo estudió su rostro. El leve parpadeo de sus párpados, la forma en que sus dedos se crispaban como si intentaran recordar algo. Cuando Grace finalmente se movió, fue como ver a alguien nadar desde aguas profundas. Sus pestañas revolotearon y aspiró un aliento brusco. «Hola», dijo Ryan en voz baja, «ahora estás a salvo». Sus ojos se abrieron, grises, azules, nublados por la confusión. Parpadeó hacia el techo, luego hacia él. «¿Dónde estoy?» «Hospital General de Clearbrook», respondió. «Te encontramos bajo el hielo en el lago Silverpine». Sus cejas se fruncieron, el recuerdo apenas se formaba. ¿El lago? «Casi te ahogas», continuó Ryan con suavidad. «Te saqué. Mi compañero ayudó». Asintió hacia Thor. El perro levantó la cabeza, meneando la cola débilmente. La mirada de Grace se dirigió al pastor alemán. Sus labios temblaron. «¡Me salvaste!» Ryan sonrió. «Él se llevará todo el crédito si lo dejo». Por un momento, la comisura de su boca se curvó hacia arriba, pero el atisbo de calidez se desvaneció. Su respiración se aceleró. «Había alguien allí detrás de mí», susurró. «Recuerdo una mano empujando». Se interrumpió, temblando. Ryan se inclinó ligeramente, manteniendo un tono uniforme. «Ahora está salvo, señorita Whitmore». Al escuchar su nombre, sus ojos se clavaron en los suyos. «¿Cómo sabes mi nombre?» Ryan dudó. «¿Llevabas esto?» Metió la mano en el bolsillo y sostuvo el colgante de diamantes, el grabado capturando débilmente la luz. G. Whitmore. El reconocimiento cruzó su rostro, seguido de incredulidad. Tomó el colgante con manos temblorosas. «Mi madre me lo dio antes de morir». Ryan asintió. «No quería asumir nada, pero pensé que deberías tenerlo». Los dedos de Grace se cerraron alrededor de la joya. «¿Dijiste que estaba bajo el hielo?» «Así es», dijo Ryan. «Tienes suerte de que el perro oyera algo. Si hubiéramos llegado un minuto más tarde». No necesitaba que él terminara. Su mirada se desvió hacia la ventana, donde los copos de nieve bailaban contra el cristal. «No recuerdo la caída. Recuerdo estar en la fiesta. Luces, música, mi hermano hablando con alguien. Luego frío, solo frío». Ryan captó esa única palabra. «Hermano», persistió en su mente. «¿Recuerdas su nombre?» «Ethan», dijo débilmente. «Ethan Whitmore». Ryan conocía el nombre. Los Whitmore eran leyendas en el sector inmobiliario de Minnesota, una dinastía de torres de cristal y acuerdos multimillonarios. Había leído sobre ellos como todos los demás, aunque bien podrían haber vivido en otro planeta en comparación con el mundo que él conocía. «¿Hay alguien a quien pueda llamar?», preguntó. «¿Tu padre, tal vez?» Los ojos de Grace se llenaron de lágrimas. «Está enfermo, muy enfermo. Mi hermano ha estado a cargo de la empresa, pero...» Su voz se apagó. Antes de que Ryan pudiera preguntar más, llamaron a la puerta. Entró la doctora Angie. «Helen Rivera,
una mujer de unos 50 y tantos, con cabello oscuro y un cardigan gris grueso sobre su uniforme. Una médica respetada en Clearbrook tenía el aire sensato de alguien que había visto todo tipo de emergencias posibles. Saludó a Ryan con la cabeza antes de concentrarse en su paciente. «Buenos días, señorita Whitmore», dijo con calidez. «¿Cómo se siente?» Grace tragó saliva. Como si no debiera estar viva. «Eso es porque no deberías», dijo Helen con aire de suficiencia, revisando su historial. «Pero lo estás, y vamos a mantenerlo así». Ryan se puso de pie para darles espacio, pero la doctora le indicó que se quedara. «Será mejor que escuche esto también, oficial. Concierne a las circunstancias de su condición». Grace parecía incómoda. ¿A qué se refiere? Helen bajó ligeramente la voz. Cuando la examinamos, encontramos hematomas alrededor de su cuello, más antiguos que unas pocas horas, consistentes con alguien siendo agarrada o estrangulada. La mano de Grace voló hacia su garganta instintivamente. Así que no fue solo una caída. La mandíbula de Ryan se tensó. No, no lo fue. Thor se movió a su lado, dejando escapar un gruñido bajo, como si sintiera la creciente tensión. Helen continuó, su voz suave pero firme. «Hemos contactado a la oficina del sheriff. Querrán tomar su declaración cuando esté lista. Por ahora, descanse. Le haremos algunas pruebas más y nos aseguraremos de que no haya daño interno». Grace asintió débilmente, tratando de calmar su respiración. La doctora le dio un apretón tranquilizador en el hombro y se dio la vuelta para irse. Cuando la puerta se cerró, el silencio regresó. El único movimiento provino de Thor, quien se acercó a la cama de Grace y apoyó la cabeza en la manta. Grace dudó, luego extendió lentamente la mano y tocó su pelaje. «Está calientito», susurró. «Sí», dijo Ryan en voz baja, «lo hace a propósito». Por primera vez, ella lo miró directamente. «Tú estabas allí, ¿verdad? El que me sacó». Ryan asintió una vez. «Estuviste bajo el agua por un tiempo. No pensé que lo lograrías». Sus ojos se llenaron de nuevo, pero esta vez no por miedo. «Gracias». Él se encogió de hombros, incómodo con la gratitud. «Solo hacía mi trabajo». «No», dijo ella, su voz más firme ahora. Ryan no dijo nada. Las palabras quedaron flotando en el aire, pesadas por las cosas no dichas, la fragilidad de la supervivencia, la distancia entre sus mundos, la tranquila comprensión forjada en una sola noche de hielo y desesperación. Grace se recostó contra la almohada, el agotamiento tomando el control. Ryan la observó deslizarse hacia el sueño de nuevo, sus dedos todavía enredados en el pelaje de Thor. Cuando la enfermera Ellen regresó para revisar los monitores, se detuvo en la puerta, sonriendo levemente ante la escena. El canino acurrucado como un guardián a los pies de la cama, la joven durmiendo tranquilamente por primera vez desde el rescate. Y el oficial cansado vigilando con la mirada de un hombre que ya sabía que este no era el final de la historia. Grace se recostó contra la almohada, el agotamiento tomando el control. Ryan la observó deslizarse hacia el sueño de nuevo, sus dedos todavía enredados en el pelaje de Thor. Afuera, la nieve comenzó a aligerarse. En algún lugar más allá de las paredes del hospital esperaba la finca Whitmore, una fortaleza de riqueza y secretos. Pero por ahora, solo el sonido de una respiración constante llenaba la habitación. Frágil prueba de que la vida, una vez casi perdida, aún perduraba. El sol estaba bajo detrás de densas nubes cuando el oficial Ryan Caldwell giró su camioneta de patrulla hacia el camino serpenteante que conducía a la finca Whitmore. La tormenta de la noche anterior había cedido, pero el mundo seguía envuelto en un silencio blanco. Las puertas de hierro forjado negro se alzaban imponentes, altas, ornamentadas y flanqueadas por pilares de piedra grabados con el escudo familiar Whitmore, 2 leones sosteniendo una corona sobre una W estilizada.
La nieve se aferraba al metal y el frío hierro brillaba como piel congelada. Ryan redujo la velocidad hasta detenerse en el intercomunicador de la puerta. Thor estaba sentado erguido en el asiento del pasajero, sus ojos ámbar, observando el camino cubierto de nieve que se adentraba en la propiedad. «No somos precisamente invitados», murmuró Ryan. Presionó el botón de llamada. Un estallido de estática crepitó, seguido de una voz cortante. «Residencia Whitmore. Soy el oficial Ryan Caldwell, policía de Clearbrook. Necesito hablar con el señor Ethan Whitmore sobre su hermana». Una pausa, luego... «Espere». Ryan esperó, con el motor al ralentí, el silencio denso. Finalmente, las puertas se abrieron con un gemido, el metal chirriando contra el hielo. El camino se extendía casi medio kilómetro, serpenteando a través de abetos cargados de nieve. Al final, se alzaba una mansión de piedra pálida y vidrio oscuro, fácilmente la casa más grande del condado de Clearbrook. Incluso a la luz del día, parecía fría, un palacio construido para mantener a la gente fuera, no para darles la bienvenida. Cuando Ryan estacionó frente a la entrada principal, las enormes puertas de roble se abrieron antes de que pudiera llamar. Un hombre con un traje gris a medida salió, su postura inmaculada, su rostro duro e inexpresivo. Ethan Whitmore parecía tener poco más de 40 años, alto y de hombros anchos, con el cabello castaño engominado y veteado de plata en las sienes. Sus ojos, azul penetrante, fríos y calculadores, estudiaron a Ryan como a un extraño que traía noticias no deseadas. Era el tipo de hombre que había aprendido temprano a llenar una habitación con control en lugar de calidez. «Oficial Caldwell», dijo Ethan, su tono cortés pero distante. «He oído que ha tenido una noche bastante ajetreada». Ryan extendió una mano. Ethan la ignoró, indicándole que lo siguiera. «Entre, hace un frío helador». Dentro, la mansión era inmaculada hasta el punto de la esterilidad. Cada esquina brillaba. Cada mueble parecía caro pero intacto. La gran escalera se alzaba como una columna vertebral de mármol que se dividía en dos alas curvas. Retratos de los ancestros Whitmore colgaban de las paredes, hombres y mujeres solemnes con los mismos ojos penetrantes. «Vine a informarle sobre su hermana», comenzó Ryan, caminando con cautela sobre el suelo pulido. «Está estable en el Hospital General de Clearbrook. Hipotermia leve, algunas lesiones. Tiene suerte de estar viva». Ethan asintió secamente. «Le doy las gracias, oficial. Mi hermana puede ser impulsiva». «El hielo de ese lago es peligroso en esta época del año». Ryan frunció el ceño. «¿Así que cree que se cayó por accidente?» Los labios de Ethan se tensaron en algo entre una sonrisa y una advertencia. «Lo que creo es que los asuntos privados de mi familia no necesitan convertirse en titulares policiales». Thor, sentado a los pies de Ryan, dejó escapar un gruñido bajo. La mirada de Ethan se dirigió brevemente hacia abajo. Una irritación cruzó su rostro antes de que la enmascarara. «No estoy aquí por los titulares, señor Whitmore», dijo Ryan con voz uniforme. Su hermana dijo algo antes de desmayarse. «Mencionó que alguien la empujó». La expresión de Ethan no cambió, pero sus ojos se agudizaron. «Estaba semiconsciente, oficial, probablemente delirando por el frío. Estoy seguro de que comprende lo poco fiables que pueden ser los recuerdos bajo un trauma». Ryan lo estudió, en silencio. La compostura de Ethan era impecable, su sonrisa ensayada, pero había algo vacío detrás de ella. Antes de que Ryan pudiera responder, una voz suave llamó desde el pasillo. «Señor Whitmore, la doctora Brooks está lista». Ryan se giró para ver a una mujer acercándose, una figura de unos 60 y tantos con ojos amables detrás de gafas rectangulares. La doctora Evelyn Brooks, la médica de la familia, vestía un cardigan de lana sobre un vestido de carbón y se portaba con el profesionalismo silencioso de alguien que había servido a la casa durante décadas.
Su cabello estaba recogido en un moño pulcro con mechones grises, sus manos entrelazadas al frente. Ethan asintió. Muestra al oficial Crodwell la habitación de mi padre. Quería conocer al hombre que salvó a su hija. Las cejas de Ryan se levantaron ligeramente. ¿El señor Whitmore está despierto? Apenas, dijo Ethan, su tono cortante. Ha estado enfermo durante algún tiempo, pero insiste. La doctora indicó a Ryan que la siguiera. Thor caminaba detrás de ellos, sus uñas chasqueando suavemente contra el mármol. Se movieron por los largos pasillos de la mansión, pasando jarrones antiguos y arte moderno que no parecían encajar. Ryan notó el leve olor que flotaba en el aire. Algo medicinal mezclado con algo más, metálico, agudo. Cuando llegaron al final del pasillo, la doctora Brooks abrió una pesada puerta que conducía a un dormitorio tenuemente iluminado. Las cortinas estaban corridas, dejando que solo delgadas vetas de luz se derramaran sobre la habitación. Un fuego ardía tranquilamente en la chimenea. En el centro, una enorme cama con dosel dominaba el espacio, rodeada de equipo médico, tanque de oxígeno, monitores, soporte intravenoso. Charles Whitmore, alguna vez un titán de la industria, ahora yacía frágil y pálido entre las almohadas. Su piel estaba cenicienta, su respiración superficial, su rostro antes imponente, ahora demacrado por la enfermedad. Incluso en la decadencia, exudaba un aura de autoridad, un viejo león reducido en fuerza, pero no en dignidad. Ryan se quitó la gorra por respeto. Señor Whitmore. Los ojos del anciano se abrieron, desenfocados por un momento antes de encontrar el rostro de Ryan. Su voz era un susurro. ¿Sacaste a mi hija del hielo? Sí, señor. Una leve sonrisa tiró de las comisuras de su boca. Gracias, oficial Caldwell. ¿Lo era? Tienes mi gratitud. Ryan asintió. Solo hacía mi trabajo. Thor se acercó a la cama, la cola baja, olfateando el aire. Su actitud cambió de repente. Las orejas del perro se aplanaron y un retumbo vibró en su pecho. Thor, advirtió Ryan suavemente. Pero Thor no se detuvo. Se movió más cerca de la mesita de noche, donde un vaso de agua y una botella de medicina medio vacía estaban de pie. El perro ladró una vez, agudo, alerta. Ryan frunció el ceño, levantando el vaso. Un extraño olor amargo llegó a su nariz. No del todo medicina, no del todo químico. ¿Qué es esto? La doctora Brooks se adelantó rápidamente, su expresión tensa. La medicación del señor Whitmore. Tiene un olor fuerte, perfectamente normal. Ryan la miró, luego la mano temblorosa del anciano sobre la manta. ¿Toma esto a diario? Sí, dijo ella después de una pausa. Según las instrucciones de la familia. La forma en que lo dijo llamó la atención de Ryan. Según las instrucciones de la familia. Ethan apareció en el umbral entonces, suave y silencioso. Veo que mi padre ha conocido a su rescatador, dijo, su tono casual pero vigilante. Eso será todo, oficial. Agradecemos su preocupación. Ryan dejó el vaso con cuidado. Solo me aseguro de que todo esté bien. Todo está bien, replicó Ethan, sonriendo débilmente. El cuidado de mi padre está bien gestionado. La doctora Brooks ha estado con nosotros durante 20 años. Puede confiar en ella. ¿Los ojos de la doctora? Brooks se clavaron en los de Ryan, manteniéndolos fijos solo una fracción de segundo, lo justo para comunicar algo tácito, desasosiego, cautela, miedo. Ryan se enderezó. Por supuesto, se dirigió al anciano, que parecía estar volviendo a dormirse. Descanse bien, señor. Mientras salía, Thor lanzó una última mirada a la cama, luego al vaso de la mesa antes de seguir a su cuidador. En el pasillo, Ethan se entrelazó las manos a la espalda. Estoy seguro de que tiene informes que presentar, oficial Caldwell. La policía ya ha hecho suficiente. Mi familia prefiere la privacidad. Ryan mantuvo su mirada. Lo anotaré en mi informe. Ethan asintió una vez. Bien. Ryan se giró y caminó hacia la puerta, sintiendo a Thor tenso a su lado.
El aire dentro de la mansión se sentía más pesado que el cielo invernal exterior. Cuando llegó a la camioneta, miró hacia atrás a las verjas de hierro que se cerraban lentamente tras ellos. La finca Whitmore estaba en silencio de nuevo, la nieve tragándose cada sonido. Pero Ryan no podía sacudirse el olor amargo que se aferraba a su memoria, ni la mirada en los ojos de la doctora Brooks, que decía más de lo que sus palabras nunca podrían. El reloj de la pared marcaba las 21:17 horas. La casa estaba oscura, a excepción del débil resplandor de la lámpara junto al sofá. El oficial Ryan Caldwell estaba encorvado, los codos sobre las rodillas, una taza de café intacto enfriándose entre sus manos. Afuera, la nieve seguía cayendo en perezosos copos lo suficientemente espesos como para amortiguar cada sonido en Clearbrook. Pero dentro del silencio de su cabaña, Thor no descansaba. El pastor alemán caminaba junto a la ventana, la cola rígida, las orejas temblando ante cada ráfaga de viento. Dejó escapar un gruñido bajo y profundo en su garganta, del tipo que hizo que Ryan instintivamente buscara su arma de servicio. «¿Qué pasa, muchacho?», murmuró Ryan, poniéndose de pie. Se acercó a la ventana, mirando hacia la noche. La línea del bosque más allá de la cerca era un borrón de sombras blancas. Nada se movía. Pero Thor no se detuvo. Su pelaje se erizó, la nariz pegada al cristal. Ryan suspiró, frotándose los ojos. No había podido sacudirse las imágenes de la mansión Whitmore, la fría precisión en los ojos de Ethan, el olor metálico y amargo de ese vaso junto a la cama, y la súplica silenciosa en la expresión de la doctora Brooks. Algo sobre ese lugar se le había metido bajo la piel. Alcanzó su abrigo, echándoselo sobre los hombros. «Vamos, compañero. Si no puedes dormir, más nos vale ir a echar un vistazo». Thor ladró una vez, bruscamente, como si estuviera de acuerdo. La camioneta de patrulla arrancó con una tos renuente, los faros tallando 2 túneles pálidos a través de la nieve. Ryan giró hacia la carretera del condado, siguiendo el camino familiar hacia el lago Silver Pine. Las carreteras estaban resbaladizas y vacías. El mundo se redujo a la oscuridad y la nieve que caía. A mitad de camino, su radio crepitó y cobró vida. «Caldwell, ¿estás despierto?». Era la diputada Laura Finch, su colega, su ocasional compañera de entrenamiento y una de las pocas personas en Clearbrook que no se inmutaba ante las largas noches y los casos extraños. Laura tenía 32 años, ojos perspicaces y cabello rubio ceniza, generalmente recogido en una trenza suelta. Había crecido en el condado vecino, hija de un leñador, y tenía el tipo de tenacidad obstinada que la hacía tan fiable como cualquier policía que Ryan hubiera conocido. «Apenas», respondió Ryan por radio, «Thor tiene esa mirada otra vez». Nos dirigimos de vuelta al lago. «Bien», dijo ella, «estaba a punto de llamarte. La central recibió un informe de un pescador a primera hora de esta mañana. Creyó ver huellas cerca de la orilla sur. Iba a ir a revisarlo yo misma. Te veo allí». Cuando llegó Ryan, el coche patrulla de Laura ya estaba estacionado junto al lago helado, sus luces traseras rojas brillando débilmente a través de la niebla. Estaba parada afuera, abrigada con una parca gruesa y un gorro de lana, su linterna cortando un camino a través de la nieve. «No pensé que vendrías», dijo ella cuando él se acercó. «Thor insistió», respondió Ryan, dando una palmada en la cabeza al perro. Laura sonrió. «Entonces supongo que será mejor que le hagamos caso». Caminaron lentamente por el borde del lago, la nieve crujiendo suavemente bajo sus botas. Thor iba delante, el hocico bajo, su aliento humeando en el frío. La luna se abrió brevemente a través de las nubes, arrojando luz plateada sobre la extensión helada. «Ahí», dijo Laura de repente, agachándose. Apuntó su linterna a una depresión en la nieve, una huella clara, profunda y distintiva. Ryan se arrodilló a su lado. «Una talla 12, tal vez 13, pisada pesada, alguien grande. Y fresca», señaló, «de hace menos de un día».
Thor comenzó a ladrar, dando vueltas por delante cerca del mismo trozo de hielo donde Ryan había sacado a Grace del agua. Ryan lo siguió, su haz barriendo el suelo hasta que captó algo medio enterrado en la acumulación de nieve. Un guante de cuero solitario, negro y caro, del tipo que usa alguien que no compra en serie. Ryan lo recogió con un bolígrafo. Importado italiano. Quien dejó caer esto no estaba pescando en el hielo. Laura se acercó. «Mira esto», señaló la costura donde una pequeña mancha de sangre seca se aferraba al cuero. El gruñido de Thor se intensificó, su atención fija en algo más cercano. Ryan dirigió su luz, revelando un trozo oscuro atrapado contra una rama. Un pedazo de tela de lana fina, rasgado y rígido por la sangre congelada. El material era de alta gama, azul marino oscuro, del tipo utilizado en trajes hechos a medida. Laura se puso de pie, entrecerrando los ojos. «Esto no es un accidente, esto es una pelea». Ryan asintió. Grace dijo que fue empujada. Tal vez se defendió. Olfateó levemente y frunció el ceño. «¿Hueles eso?» Laura levantó el rostro el viento. «¿Colonia? Sí. Cara. Algo con sándalo». Hizo una mueca. «No del tipo que se compra en una gasolinera». El olor flotaba débilmente en el aire, arrastrado por el frío. Ryan sintió un nudo en el estómago. Alguien había estado aquí esa noche. Alguien bien vestido, seguro de sí mismo, y lo suficientemente cerca de Grace como para bajar la guardia. Laura se enderezó, limpiándose la nieve de los guantes. «¿Sabes a qué se parece esto, verdad?» Ryan se encontró con su mirada. «Un accidente escenificado». «Correcto», dijo ella. «Alguien con poder. El tipo de persona que asume que nadie hará preguntas cuando una mujer desaparece bajo el hielo». Ryan exhaló lentamente, observando cómo su aliento se convertía en niebla. «Los Whitmore tienen poder suficiente para una docena de encubrimientos». Laura le lanzó una mirada de advertencia. «Será mejor que tengas cuidado al nombrar a esa gente. No querrás a asuntos internos respirándote en el cuello». «Prefiero eso a ver a alguien salirse con la suya con un asesinato». Continuaron inspeccionando el área. Ryan fotografió la evidencia con su teléfono, marcando coordenadas, mientras Laura embolsaba el guante y el trozo de tela. Thor olfateó a lo largo del borde del hielo, luego ladró hacia el bosque. «¿Qué hay ahí, muchacho?», llamó Ryan. Thor saltó hacia adelante, con el hocico pegado al suelo. Los dos agentes lo siguieron hasta que llegaron a la primera línea de árboles. Allí, medio ocultas en la nieve, encontraron huellas de neumáticos, débiles pero distintas, que se alejaban del lago hacia el camino privado que conectaba con la finca Whitmore. Laura silbó bajo. «Parece que alguien no se fue caminando a casa». Ryan se quedó mirando las huellas, el débil olor a gasolina mezclándose con el frío. Sus instintos se tensaron como un resorte enrollado. Esto no fue aleatorio. Alguien la quería muerta y se aseguró de que nadie lo conectara con ellos. Se quedaron en silencio por un momento, la nieve cayendo suavemente a su alrededor. El eco distante del ladrido de Thor era el único sonido en el lago helado. Laura finalmente rompió el silencio. «¿Y ahora qué? No podemos asaltar la mansión Whitmore sin una orden judicial». La mandíbula de Ryan se flexionó. «No, pero puedo empezar a investigar. Registros financieros, listas de invitados de esa fiesta que mencionó. Alguien ahí sabe más de lo que dice». Laura asintió lentamente. «Estás caminando sobre una línea muy fina, Caldwell. Ten cuidado a qué lado de esas puertas te paras». Ryan miró hacia el oscuro contorno del lago. «El correcto». Thor regresó al trote, presionando su hocico contra el guante de Ryan, la nieve espolvoreando su pelaje. Ryan se agachó, frotando la cabeza del carro. «Buen trabajo, compañero». Laura guardó las bolsas de pruebas en su patrulla. «Registraré esto en la estación. ¿Quieres que pase por el hospital después del turno?» «Sí», dijo Ryan. «Si recuerda algo, cualquier cara, cualquier voz, llámame primero». Laura asintió y subió a su coche.
Los faros barrieron brevemente el paisaje congelado antes de desaparecer por el camino. Ryan se quedó un momento más, mirando el lugar donde el hielo se había roto hacía solo 24 horas. Thor estaba a su lado, con las orejas erguidas, los ojos brillando dorados con la luz tenue. «Algo anda mal aquí», murmuró Ryan, «y no es solo el lago». El viento aulló sobre el agua, arrastrando consigo el eco más débil, como un grito tragado por la distancia. Thor gimió suavemente, presionándose más cerca de su cuidador. Ryan lanzó una última mirada hacia la finca Whitmore, sus luces distantes brillando débilmente a través de la nieve antes de volverse hacia la camioneta. La evidencia pesaba en el bolsillo de su abrigo. El guante, la tela, el peso de preguntas que nadie quería responder. Y mientras se alejaban, la cabeza de Thor descansaba en la ventana, observando cómo el lago se desvanecía en la oscuridad. La noche volvió a ser tranquila, pero el silencio se sentía equivocado. No era paz, era espera. A la mañana siguiente, una neblina gris se cernía sobre Clearbrook, del tipo que desdibujaba la línea entre el anochecer y la tormenta. Ryan estacionó su camioneta de patrulla debajo de las altas verjas de hierro de la finca Whitmore una vez más, los faros cortando la niebla baja. Thor se sentó a su lado en el asiento del pasajero, alerta y callado, sus ojos ámbar fijos en la mansión. Ryan se había dicho a sí mismo que no volvería, al menos no sin una orden judicial. Pero la evidencia del lago Silverpine seguía atormentándolo. Un guante ensangrentado, un trozo rasgado de tela de lujo, y ese olor amargo de la medicina del anciano. Cada señal apuntaba a un lugar. Y Thor había estado inquieto todo el día, gimiendo cerca de la puerta como si él también pudiera sentir algo sin terminar. Se detuvo en la puerta lateral donde el sendero de piedra conducía hacia la parte trasera de la mansión. Las mismas luces doradas y tenues brillaban a través de las ventanas heladas. Ryan apagó el motor y salió al frío, apretándose el abrigo. Thor saltó a su lado, la nariz temblando. «Tranquilo, compañero», murmuró Ryan. «Esta noche somos fantasmas». La entrada trasera de la finca Whitmore se abría a un pequeño patio bordeado de setos. Estaba tranquilo, demasiado tranquilo, sin guardias, sin vehículos. Ryan encontró la puerta de servicio desbloqueada. Dudó solo un segundo antes de deslizarse dentro. El aire interior era pesado con cera para muebles y papel, y el débil zumbido del sistema de calefacción de la mansión resonaba a través de los pasillos de mármol. Ryan se movió con cautela por el ala oeste, el haz de su linterna bajo y estrecho. Había memorizado el diseño de su visita anterior, el salón principal, el comedor y, en el extremo más alejado, la biblioteca. La biblioteca era más grande que la mayoría de las casas de Clearbrook. Estanterías del suelo al techo revestidas de libros antiguos enmarcaban un techo abovedado de vigas de roble. Una araña de luces brillaba débilmente arriba. El leve olor a humo de puro y barniz flotaba en el aire, pero la atención de Thor se centró en otro lugar. Las orejas del perro se animaron, su cabeza se dirigió hacia la pared del fondo, donde colgaba un enorme cuadro al óleo. Un retrato de Charles Whitmore en su mejor momento, de pie ante la primera torre que llevaba su nombre. Thor gruñó suavemente, olfateando los zócalos. Ryan se agachó a su lado. «¿Qué hueles?». Thor gimió, luego comenzó a rascar la alfombra, sus movimientos urgentes. Ryan frunció el ceño, escaneando el suelo hasta que su linterna captó una débil veta de residuos blancos cerca de la pared, como tiza o polvo. Lo frotó entre sus dedos. El olor llegó al instante. «Químico, agudo, sintético, solvente de limpieza», murmuró. «¿Por qué usar eso en una biblioteca?». Siguió la nariz de Thor hasta el cuadro. El marco era enorme, demasiado grande para la pared que ocupaba. Ryan presionó una mano contra una esquina. Se movió ligeramente, chirriando sobre bisagras ocultas. «Vaya, maldita sea», susurró.
Detrás de la pintura, un pequeño panel de caoba ocultaba una caja fuerte de acero, la superficie débilmente espolvoreada con huellas dactilares recientes. El pulso de Ryan se aceleró. Miró a Thor. «Thor, eres bueno. ¿Lo sabías?» Thor resopló, meneando la cola una vez. Ryan sacó su teléfono tomando fotos. Nadie le había dado permiso para estar aquí, pero hacía tiempo que había dejado de preocuparse. Sacó una delgada herramienta de metal de su bolsillo, un viejo hábito militar de sus días de servicio, y la introdujo suavemente en la ranura de la cerradura. Tardó unos minutos tensos y una suave palabrota antes de que el mecanismo hiciera clic. La puerta se abrió con un siseo amortiguado. Dentro había 2 pilas de documentos cuidadosamente sellados en carpetas de plástico, junto con un pequeño sobre marrón. Ryan buscó primero el sobre. Dentro había 2 testamentos, ambos con el membrete de la división legal de Whitmore Holdings. Desdobló el primero y lo examinó rápidamente. Estaba limpio, directo, firmado por Charles Whitmore y atestiguado hacía 2 años. Todos los haberes corporativos y personales se transferirán en su totalidad a mi hija, Grace Elizabeth Whitmore, tras mi fallecimiento. La mandíbula de Ryan se tensó. Buscó el segundo documento. Era una réplica casi perfecta. El mismo formato, la misma firma, el mismo membrete, pero una diferencia clave. El beneficiario, Ethan Alexander Whitmore. Exhaló bruscamente, deslizando sus dedos por la página. La tinta brillaba ligeramente bajo su linterna. Textura diferente, no tinta de pluma estilográfica, impresa. Una falsificación. El falsificador había sido inteligente, casi impecable. Casi. Fotografió ambos documentos meticulosamente, asegurándose de capturar cada página y firma. Cuando levantó las carpetas, encontró algo más metido debajo, una pequeña unidad USB pegada a la parte inferior de la caja fuerte. Sin etiqueta, solo el más débil rastro de huellas dactilares. Thor volvió a gruñir, olfateando la puerta de metal de la caja fuerte, luego gimió y la arañó. Ryan se inclinó. El pelo de Thor se erizó. Estaba captando un olor familiar. Ryan sacó un pañuelo de su bolsillo, limpió el borde de la puerta y se congeló. El olor era débil, pero inconfundible. La misma colonia que había olido en el lago. Cara, almizclada, mezclada con sándalo. El olor de Ethan. Thor ladró una vez, bajo y deliberado. «Sí», dijo Ryan en voz baja, «ha estado aquí». El sonido de pasos en el pasillo lo paralizó. Apagó la linterna al instante, presionando su espalda contra la pared. El eco suave de los zapatos, de cuero pulido, resonó en el pasillo de mármol. Una voz de hombre, amortiguada pero distinta, se escuchó débilmente. «Doctora Brooks, asegúrese de que la dosis de mi padre se aumente. Quiero que esté cómodo esta noche». La voz de la doctora Brooks siguió, baja y tensa. «Señor Whitmore, ya ajusté la dosis una vez esta semana. Demasiado podría...» «Haz lo que digo». El tono de Ethan cortó el silencio. Los pasos se alejaron hacia el ala este. Ryan esperó un minuto completo antes de exhalar. Su agarre en la carpeta se tensó. Deslizó todo de vuelta a su sitio, excepto el USB, que se guardó en el bolsillo. Cerró suavemente el cuadro, dejando la habitación exactamente como la había encontrado. Mientras se giraba para irse, su teléfono vibró una vez. Un mensaje de texto entrante de la diputada Laura Finch. Solicitud de autopsia presentada para evidencia de víctima del lago. Juez denegó. Dice que el abogado de la familia Whitmore intervino. Tocaste una fibra sensible, Ryan. Ten cuidado. Bloqueó la pantalla. Su mandíbula se apretó. Demasiado tarde para tener cuidado. Thor lo siguió en silencio por el pasillo, sus pasos suaves sobre el suelo de mármol. Afuera, el viento había vuelto a arreciar, haciendo que las ramas golpearan las ventanas.
La finca parecía tranquila, pero Ryan podía sentir la podredumbre dentro de ella, del tipo que se extendía silenciosamente de arriba abajo. Mientras se acercaba a la puerta de servicio, vislumbró el pasillo de arriba. A través de la puerta entreabierta de un dormitorio, vio el parpadeo de la luz de una lámpara y una figura de pie junto a la ventana, inmóvil. Grace Whitmore. Su pálido rostro era apenas visible, pero cuando se giró, sus ojos se encontraron con los suyos a través del cristal. Parecía asustada, perdida y a la vez aliviada. Ryan levantó una mano en un gesto silencioso, una promesa. Luego desapareció en la tormenta. En la camioneta, colocó el USB junto a su teléfono, mirando a Thor, que estaba quieto, con los ojos reflejando la luz del salpicadero. «Tenemos pruebas, compañero», murmuró Ryan. «Ahora solo tenemos que sobrevivir lo suficiente para usarlas». Thor apoyó la cabeza en el brazo de Ryan, calmado pero alerta, su cola golpeando una vez contra el asiento mientras la nieve caía más fuerte afuera. Detrás de ellos, las luces de la finca Whitmore se atenuaron una por una, hasta que solo una ventana permaneció encendida en el piso superior, como un ojo vigilante en la oscuridad. La primera luz del amanecer se coló por las persianas de la casa de seguridad, esparciendo oro sobre el pequeño suelo de madera. Afuera, la nieve finalmente se había detenido. El aire era quebradizo y silencioso. Dentro, el zumbido del calentador llenaba la habitación, el único sonido además de la respiración constante de Thor. Grace Whitmore estaba sentada en el borde de la estrecha cama, con las manos envueltas alrededor de una taza de té que se había enfriado hacía mucho tiempo. Sus ojos estaban distantes, gris verdoso, como niebla sobre un lago, atormentados por destellos de memoria que aún no podía retener. Los vendajes en sus muñecas estaban limpios ahora, su rostro menos pálido, pero su mente todavía caminaba en la tormenta. Al otro lado de la habitación, Ryan Caldwell se apoyaba contra la pared, su uniforme reemplazado por una camisa térmica negra y jeans. Su expresión era firme, pero el agotamiento alrededor de sus ojos delataba las largas noches. Thor yacía entre ellos, la cabeza apoyada en las patas, medio dormitando, medio escuchando. «Dijiste que recordabas algo», dijo Ryan suavemente. Grace levantó la vista lentamente, sus dedos temblando. «Viene en pedazos, como cristales rotos. Recuerdo risas, música, la voz de Ethan». Cerró los ojos, obligándose a respirar. Hubo una fiesta, mi cumpleaños. La casa estaba llena de gente. Champán, luces, un cuarteto de cuerda en el vestíbulo. Y luego, su ceño se frunció. Una discusión. No recuerdo sobre qué, pero Ethan estaba furioso, muy furioso. Ryan asintió, dejándola hablar a su propio ritmo. ¿Recuerdas dónde sucedió? «En el pasillo este, cerca de la terraza», dijo débilmente. «Dijo que yo no merecía la empresa, que era una desagradecida, y luego me di la vuelta. Había una voz detrás de mí, no la suya, más grave. Sentí una mano en mi espalda y luego estaba cayendo». La taza se resbaló de sus manos, rompiéndose suavemente en el suelo. Thor se levantó al instante, rozando su rodilla, la cola quieta. Ryan se agachó a su lado. «Estás a salvo ahora», dijo suavemente. «Hiciste bien en recordar tanto». Grace tragó saliva, mirando los pedazos de la taza. «¿Él quería que yo muriera, verdad?» Ryan no respondió, pero su silencio fue más fuerte que cualquier palabra. Se puso de pie, pasándose una mano por el cabello. «Lo resolveremos, pero por ahora no volverás allí, demasiados ojos». Ella lo miró. «¿Entonces a dónde?» Ryan agarró su chaqueta. «A un lugar que no conozcan». En una hora, Ryan había empacado lo poco que ella tenía, un abrigo, el colgante de diamantes con sus iniciales y algunos archivos del hospital, y había cargado a Thor en la parte trasera de la camioneta.
La casa de seguridad era una de las viejas cabañas del departamento en las afueras del bosque Clearbrook, utilizada para protección de testigos u oficiales encubiertos que necesitaban un lugar fuera de la red. No era mucho, pero era seguro. Grace miró por la ventana mientras conducían, observando cómo la nieve se desdibujaba. «Sigo pensando en mi padre», susurró. «Él no creería nada de esto. Todavía piensa que Ethan es bueno». Ryan mantuvo la vista en la carretera. A veces la familia nos ciega a lo que tenemos justo delante. Ella lo miró. ¿Y tú? ¿Tienes a alguien? Él esbozó la pequeña sonrisa. Solía tenerlo. El trabajo no deja espacio para mucho más. Cuando llegaron a la casa de seguridad, Ryan revisó cada cerradura 2 veces, asegurando el perímetro. Le entregó un teléfono. «Esta es una línea temporal. Úsala solo si me necesitas. Estarás a salvo aquí. Yo haré la primera guardia». Grace asintió, exhausta. Se sentó cerca de la pequeña chimenea, observando a Thor acurrucarse cerca, su grueso pelaje brillando a la luz del fuego. Por primera vez en días sintió calidez, pero la paz era frágil. Cerca de la medianoche, el viento comenzó a levantarse de nuevo. Thor levantó la cabeza de repente, con las orejas erguidas. Ryan, que había estado sentado a la mesa revisando fotos de la caja fuerte, se congeló. El gruñido bajo del perro retumbó en el silencio. «¿Qué es?», susurró Ryan. Thor se levantó, sus músculos tensos, mirando hacia la puerta. Un sonido débil, apenas audible, provino de afuera. El crujido de la nieve, lento, deliberado. Ryan le indicó a Grace que se quedara en silencio. Se movió hacia la pared, sacando su arma. Thor estaba a su lado, en silencio ahora, su cuerpo temblando de concentración. El sonido llegó de nuevo, más cerca. Luego el leve chirrido del pomo de la puerta. Ryan esperó hasta que el pestillo giró a la mitad antes de patear la puerta. La figura exterior tropezó hacia adelante. Enmascarada, abrigo oscuro, manos enguantadas. «¡Policía, no te muevas!», gritó Ryan, pero el hombre se abalanzó. Thor saltó primero, golpeando al intruso justo en el pecho. La lucha fue rápida y brutal. El hombre blandió un cuchillo salvajemente, pero Thor fue más rápido. Sus dientes se hundieron en el brazo del atacante, un grito agudo resonando en la noche. La sangre salpicó la nieve. Ryan se abalanzó, agarrando el cuello del hombre y estampándolo contra la pared. ¡Suéltalo! El atacante se soltó, empujando a Ryan hacia atrás. Thor volvió a lanzarse, pero el hombre se impulsó desde la barandilla del porche, saltando hacia la tormenta. Desapareció entre los árboles, dejando un rastro oscuro de sangre. Ryan bajó su arma, respirando con dificultad. Thor estaba jadeando, los dientes al descubierto, una veta carmesí cruzando su hocico. Grace apareció en el umbral, pálida y temblando. ¿Se ha ido? Ryan se acercó a Thor rápidamente, limpiando el pelaje del perro. Solo un rasguño. «Bien hecho, amigo». Thor movió la cola débilmente, aún alerta, olfateando el suelo donde el hombre había estado. El olor persistía, agudo, familiar. Ryan siguió el rastro de sangre unos metros dentro del bosque antes de que se desvaneciera bajo la nevada. Solo encontró un trozo de tela rasgado, un puño de una manga hecha a medida y algo brillando débilmente debajo de él, un gemelo roto grabado con las iniciales EW. Su estómago dio un vuelco. Al amanecer, Ryan estaba de vuelta en la comisaría, la mandíbula apretada, los ojos enrojecidos por la noche sin dormir. Grace estaba bajo vigilancia protectora, Thor dormido en el suelo a su lado. Ryan acababa de terminar su informe cuando el sonido de zapatos de cuero caros resonó en el suelo de baldosas. Levantó la vista. Ethan Whitmore estaba parado en el umbral de la comisaría, inmaculado en un traje de carbón, un largo abrigo negro sobre sus hombros. Su cabello estaba perfectamente peinado hacia atrás y un vendaje fresco envolvía su mano derecha. «Oficial Caldwell», saludó Ethan con suavidad.
su sonrisa educada pero tensa. Me enteré del ataque de anoche. Quería ofrecer mi cooperación. Seguramente queremos lo mismo, mantener a mi hermana a salvo. Ryan miró la mano vendada y luego se encontró con la mirada de Ethan. ¡Qué oportuno, señor Whitmore! La sonrisa de Ethan no flaqueó. Coincidencia, se lo aseguro. Ryan no dijo nada. Thor, acostado junto a la puerta, levantó la cabeza y gruñó suavemente, el sonido bajo e inconfundible. La sonrisa de Ethan vaciló solo un poco. Ryan se reclinó en su silla. «Estaremos en contacto», dijo rotundamente. Ethan asintió una vez, giró sobre sus talones y se fue. Cuando la puerta se cerró, Ryan exhaló lentamente. Miró a Thor. «Recuerda su olor, ¿verdad?» Thor golpeó su cola una vez, sus ojos brillantes con algo entre lealtad y advertencia. Ryan miró por la ventana, donde el coche negro de Ethan se alejaba por la nieve. El sol había salido, pero el mundo exterior todavía parecía frío y vacío. Ahora sabía que el juego no se trataba solo de riqueza o herencia. Se trataba de supervivencia, y alguien dentro del legado Whitmore quería asegurarse de que solo uno de ellos viviera para reclamarlo. La mañana siguiente no trajo consuelo, solo una quietud quebradiza que se aferraba a la estación de policía como la escarcha. El oficial Ryan Caldwell estaba sentado detrás de su escritorio desordenado. El débil zumbido de las rejillas de ventilación de la calefacción hacía poco para combatir el frío. Thor descansaba a sus pies, la cabeza sobre sus patas, ocasionalmente golpeando su cola en un ritmo a medias. El teléfono de Ryan vibró una vez, un mensaje de un número desconocido. El texto era corto, cauteloso, pero suficiente para acelerar su pulso. «Encuéntreme en la Clínica Santa Elena, venga solo». Estaba firmado simplemente E.B. Ryan miró las iniciales. Evelyn Brooks. Miró a Thor. «Parece que tenemos compañía de nuevo, compañero. Las calles de Clearbrook estaban cubiertas de nieve helada cuando Ryan estacionó frente a la pequeña clínica privada escondida detrás de una hilera de abetos. Santa Elena era discreta, el tipo de lugar al que iban los ricos para ocultar sus enfermedades o sus secretos. Dentro, los pasillos olían débilmente a antiséptico y café. La doctora Evelyn Brooks lo esperaba en su oficina, de pie cerca de la ventana con las manos fuertemente entrelazadas. Parecía más cansada de lo que él recordaba, más pálida, su cabello plateado ligeramente deshecho de su habitual moño apretado. Su cardigan gris oscuro colgaba holgadamente sobre sus hombros. El peso de la conciencia la había envejecido de la noche a la mañana. «Doctora Brooks», saludó Ryan, cerrando la puerta tras él. Dijo que era urgente. Ella le indicó que se sentara. «Lo es, y peligroso». Ryan tomó el asiento frente a ella. Thor se sentó junto a la puerta, sus ojos recorriendo la habitación. Evelyn aspiró una bocanada de aire. «He sido la médica de Charles Whitmore durante 18 años. Conozco su salud mejor que nadie. No está muriendo de insuficiencia cardíaca, oficial Caldwell». Ryan frunció el ceño. «Entonces, ¿qué lo está matando?» Ella se giró hacia la ventana, la voz apenas un susurro. «Envenenamiento por metales pesados. Específicamente, talio». El corazón de Ryan se hundió. «¿Está segura?» «Hice pruebas privadas», dijo rápidamente, recuperando una carpeta de papel manila de su escritorio. Dentro había gráficos impresos y resultados de laboratorio, cada uno marcado como «confidencial». Los síntomas coinciden: pérdida de cabello, neuropatía, irregularidades cardíacas. Pero el patrón de dosificación es deliberado, pequeño, constante, imposible de detectar a menos que lo estés buscando. Ryan hojeó las páginas, su mandíbula se apretó. ¿Y cree que Ethan está detrás de esto? Evelyn dudó solo un momento. No solo él, su madre, Miriam Whitmore. Ella lo visita a diario, trae sus propias mezclas de suplementos y té.
La confronté una vez. Ella sonrió y me dijo que estaba equivocada. Al día siguiente, Ethan me ordenó limitar mi acceso a la medicación del señor. Miriam, repitió Ryan, recordando el frío retrato de la elegante mujer que había visto en el vestíbulo de la mansión. Una mujer de unos 50 años, inmaculadamente vestida, con ojos tan penetrantes como el cristal. Había asumido que era una viuda que mantenía las apariencias. Ahora parecía que había estado manteniendo algo más. Evelyn se hundió en su silla. Me callé demasiado tiempo, pero cuando su perro reaccionó a ese vaso, me di cuenta de que no era paranoia, era supervivencia. Lo están matando, Ryan. Ryan asintió lentamente. Entonces lo probaremos. Antes de que pudiera responder, su teléfono vibró de nuevo. Era la diputada Laura Finch. Él contestó de inmediato. Ryan, dijo ella sin preámbulos, he estado investigando las finanzas de Ethan como pediste. Creo que encontré algo. Adelante. Ha estado transfiriendo dinero a través de cuentas fantasma a una farmacia registrada en Oregón. El nombre en la licencia es Robert Hale, pero Hale no existe. La dirección lleva a un almacén abandonado. Cruzaste los envíos de proveedores. Es principalmente metales pesados y productos químicos de grado de laboratorio, dijo Laura. Está comprando veneno a través de un farmacéutico fantasma. Exacto, dijo Laura. Te estoy enviando el archivo ahora. Un suave tintineo señaló el correo electrónico entrante. Ryan abrió el adjunto. Listas de transacciones, sellos de tiempo, registros de compra. Cada transferencia vinculada a la cuenta corporativa de Ethan. La mano de Evelyn tembló ligeramente mientras buscaba la carpeta. Está blanqueando un asesinato a través de transacciones comerciales. La voz de Ryan se redujo a un gruñido bajo. Ya no. Se puso de pie. Doctora, necesitaré una muestra de la medicación de Charles, lo que le hayan dado en las últimas 24 horas. En silencio. Evelyn dudó, luego asintió. Se dirigió a un armario cerrado con llave, sacó una pequeña botella ámbar y la colocó con cuidado en su mano. Sea discreto, si Ethan se entera, perderé algo más que mi trabajo. No lo hará, prometió Ryan, ha hecho lo correcto. Thor se levantó a su lado, la cola moviéndose suavemente. Mientras Ryan salía al pasillo, notó movimiento cerca de la escalera, una sombra que se retiraba alrededor de la esquina. Se congeló. Por un segundo, el leve chasquido de unos tacones resonó contra las baldosas. Luego, silencio. Aceleró el paso, saliendo por la puerta lateral de la clínica hacia el frío. La nieve crujió bajo sus botas mientras escaneaba la calle. Sin coches, sin movimiento. Pero sus instintos gritaban que alguien lo había seguido hasta allí. De vuelta en la comisaría, las luces parpadeaban suavemente en el laboratorio forense. El oficial Malcolm Reyes, el analista forense del departamento, lo saludó con su habitual humor seco. Parece que no has dormido en días, Caldwell. ¿Qué es esto? ¿Un caso nuevo o una misión suicida? Malcolm tenía poco más de 40 años, delgado, con cabello oscuro, que no había visto un peine desde principios de los 2000. Llevaba una bata de laboratorio manchada de café y una sonrisa permanente. A pesar de su sarcasmo, era uno de los mejores analistas del estado. Ambas cosas, dijo Ryan, colocando la botella ámbar en el mostrador. Necesito un informe de toxicología urgente. Busca talio o cualquier otro rastro de metal pesado. En silencio. Malcolm levantó una ceja. ¿Esto viene del policía que me sermoneó sobre el papeleo hace 2 semanas? Solo hazlo mal. Malcolm estudió el rostro de Ryan, luego asintió. Muy bien, pero si esto me explota en la cara, me debes comida durante 1 mes. Mientras las máquinas cobraban vida, Thor paseaba por el suelo del laboratorio, inquieto. Ryan se apoyó en el mostrador, con la mente acelerada. Cada pieza encajaba demasiado limpiamente. La caída de Grace, el testamento falsificado de Ethan, la enfermedad de Charles y las visitas diarias de Miriam. No era solo codicia, era premeditación.
30 minutos después, Malcolm se giró del espectrómetro, sosteniendo los resultados. No estabas paranoico, talio confirmado, alta concentración, exposición a largo plazo. Quienquiera que esté tomando esto está siendo envenenado lentamente. Ryan exhaló, la confirmación tensando su pecho en lugar de aliviarlo. Eso es suficiente para abrir una investigación. Malcolm negó con la cabeza. Ten cuidado con cómo lo juegas. Alguien con ese tipo de dinero puede enterrar evidencia más rápido de lo que yo puedo procesarla. Ryan se guardó el informe en el bolsillo. Entonces nos moveremos antes de que se den cuenta de que lo tenemos. Cuando salió, el anochecer estaba cayendo de nuevo. La nieve se había convertido en aguanieve, golpeando suavemente su chaqueta. Miró a Thor, que estaba junto a la camioneta, con las orejas alertas. Parece que los Whitmore no son los únicos que están siendo vigilados, murmuró Ryan. Un sedán negro estaba estacionado al otro lado de la calle, el motor al ralentí. Ventanas polarizadas, placas sin marcar. Tan pronto como Ryan comenzó a caminar hacia él, el sedán se alejó, suave, deliberado, desapareciendo en la niebla. Subió a su camioneta, encendiendo el motor. «Los tenemos acorralados, amigo», dijo en voz baja. «Pero las serpientes muerden más fuerte cuando saben que están atrapadas». Thor apoyó la cabeza en la consola, los ojos entrecerrados, tranquilo, pero listo. De vuelta en su escritorio, Ryan compiló el informe. La confesión de Evelyn, los hallazgos financieros de Laura, los resultados del laboratorio de Malcolm, todo estaba allí, suficiente para exponer a Ethan y Miriam, si tan solo pudiera mantenerlos vivos el tiempo suficiente para testificar. Miró la foto en el tablón de corcho. Grace, pálida pero viva, tomada de los registros del hospital. Luego otra imagen, el rostro engreído de Ethan en la comisaría esa mañana. Ryan colocó los dos lado a lado, un voto silencioso formándose detrás de sus ojos. Para cuando salió de la oficina, el cielo se había vuelto negro. Los copos de nieve flotaban perezosamente bajo las luces de la calle. En algún lugar, los Whitmore seguían moviendo sus piezas, pero por primera vez, Ryan tenía las suyas registradas. El siguiente movimiento lo decidiría todo. La tormenta llegó más rápido de lo que pronosticaron, intensa, implacable y cegadora. Las carreteras que cortaban el paso de la montaña estaban resbaladizas con hielo. El viento aullaba como una criatura viva que quería borrar el mundo. El oficial Ryan Caldwell había conducido por estas carreteras 100 veces antes, pero esta noche cada curva se sentía como una trampa a punto de saltar. El reloj en el salpicadero marcaba las 11:47 p.m. Sus faros cortaban 2 túneles estrechos a través de la nevada mientras conducía con cuidado hacia la autopista estatal. A su lado, Thor estaba sentado erguido, alerta, el débil resplandor del salpicadero reflejándose en sus ojos ámbar. En el asiento entre ellos había un sobre marrón sellado que contenía el informe de toxicología, la confesión de Evelyn y los hallazgos financieros de Laura, todo lo que vinculaba a Ethan y Miriam Whitmore con intento de asesinato y fraude. El agarre de Ryan en el volante se tensó. Había planeado reunirse con el capitán Monroe en la comisaría antes de la medianoche para entregar la evidencia oficialmente, pero algo en su instinto seguía susurrando que no llegaría tan lejos. La radio crepitó brevemente, luego murió, pura estática. La golpeó 2 veces, pero nada llegó. «Parece que volamos solos de nuevo, compañero», murmuró Ryan. Thor dejó escapar un suave gemido, girando la cabeza hacia la ventana trasera. Ryan frunció el ceño. «¿Qué es?» A través de la nieve arremolinada, un par de faros aparecieron en el espejo retrovisor, brillantes, demasiado cerca, ganando terreno rápidamente. Disminuyó la velocidad ligeramente, indicando a la derecha para dejar pasar al vehículo, pero el coche de detrás no adelantó. En su lugar, igualó su velocidad, manteniéndose pegado a su parachoques.
Algo anda mal, dijo Ryan en voz baja. Entonces los faros se encendieron, cegándolo. Un sub pesado, negro y sin marcar giró bruscamente, golpeando la parte trasera de su camioneta. El impacto sacudió el vehículo lateralmente. Ryan luchó con el volante, los neumáticos chirriando contra el pavimento helado. ¡Aguanta, Thor! El SUV embistió de nuevo, más fuerte esta vez. Metal gritó contra metal. La camioneta patrulla coleó violentamente, girando hacia la barandilla. Ryan luchó por corregirlo, pero la carretera era puro cristal. «Mayday, unidad 42 bajo ataque», gritó al radio muerto. Estática le respondió. El SUV vino de nuevo, golpeando su lado. El impacto los hizo girar fuera de la carretera. La camioneta se estrelló contra la barandilla, cayendo por un terraplén cubierto de nieve. Las bolsas de aire explotaron, el mundo se convirtió en un caos blanco y rugiente, y entonces un silencio espectral. La cabeza de Ryan golpeó contra la ventana, estrellas estallando en su visión. La cabina se llenó de humo, el olor acre de la gasolina que se filtraba invadía el aire. Thor ladraba salvajemente, luchando contra su arnés del cinturón de seguridad. Ryan intentó moverse, pero el dolor estalló en su hombro. «¡Thor, fuera!», jadeó. El perro se abalanzó, los dientes rasgando las correas de nylon. Una se rompió, luego otra. Thor se liberó, saltando hacia Ryan. El cinturón de seguridad del hombre estaba atascado, cortándole el pecho. Las llamas se arrastraban por el salpicadero ahora, parpadeando doradas contra el parabrisas agrietado. Thor mordió con fuerza la correa que cruzaba el torso de Ryan, gruñendo, tirando con fuerza desesperada. Las fibras se tensaron, se deshilacharon, luego se rompieron. Ryan se desplomó hacia adelante, jadeando por aire. ¡Buen chico! ¡Buen chico! Thor agarró la manga de su chaqueta con los dientes, arrastrándolo a través de la ventana rota. La nieve exterior siseó mientras caían chispas. Thor ladró, tirando más fuerte hasta que el cuerpo de Ryan se deslizó fuera del naufragio. Tropezaron a 3 metros de distancia antes de que llegara la explosión. La camioneta patrulla estalló en una bola de fuego, iluminando la ladera de la montaña en un destello naranja y blanco. Escombros llovieron, golpeando la nieve a su alrededor. Ryan se derrumbó, tosiendo, su aliento empañando el aire. Su hombro palpitaba, la sangre goteando de un corte sobre su ceja. Thor se paró a su lado, jadeando pesadamente, su pata delantera quemada y en carne viva por el calor. «¡Jesús! ¡Thor!», susurró Ryan, con la voz ronca. «Me salvaste la vida de nuevo». Extendió la mano, acercando al perro, enterrando su rostro en el espeso pelaje. El latido del corazón de Thor era rápido, pero constante. La tormenta rugía a su alrededor, tragándose la luz. La cabeza de Ryan daba vueltas, la oscuridad tiraba de los bordes de su visión. Parpadeó con fuerza, obligándose a mantenerse despierto. En algún lugar de arriba, el débil sonido de neumáticos crujió sobre la nieve. El sub regresaba para terminar el trabajo. Ryan buscó su arma de servicio, pero su funda estaba vacía, perdida en el choque. Presionó una mano temblorosa contra el hombro de Thor. «¡Escóndete!», susurró. «¡Vete!». Thor se negó a moverse, gruñendo bajo en su garganta. Una silueta emergió a través de la nieve arremolinada, alta, de hombros anchos, envuelta en una parca pesada. La figura se detuvo en la cresta, examinando los restos. Por un momento, la luz del fuego iluminó su rostro. Ethan Whitmore. El pulso de Ryan se aceleró. Ethan observó las llamas durante unos segundos, con una expresión fría y satisfecha. Luego se giró y desapareció de nuevo hacia el SUV. El vehículo retrocedió lentamente, desvaneciéndose en la tormenta. Ryan se arrastró hacia la cima de la colina, arrastrándose a través de la nieve. El sobre marrón, su evidencia, había salido despedido del naufragio. Lo vio medio enterrado bajo una acumulación de nieve, los bordes chamuscados, pero intacto.
Lo agarró y lo mantuvo apretado contra su pecho. Cuando llegó de nuevo a la carretera, aparecieron luces en la distancia. Un segundo coche patrulla, las sirenas amortiguadas por el viento. La diputada Laura Finch salió disparada del vehículo, envuelta en su chaqueta de invierno, con el rifle colgado del hombro. «¡Ryan! ¡Dios mío! ¿Qué demonios pasó?», gritó, corriendo hacia él. Ryan apenas podía hablar. «Sub negro. Intentaron matarnos». Laura se arrodilló a su lado, buscando lesiones. «Recibimos tu señal de socorro de la camioneta antes de que cayera. Tienes suerte de estar vivo». Sus ojos se abrieron cuando vio a Thor cojeando hacia ellos, una pata dejando un rastro débil de sangre en la nieve. «¿Está quemado?», jadeó Ryan. «Me sacó antes de la explosión». Laura sacudió la cabeza con incredulidad. «Ese perro merece una medalla». Los paramédicos llegaron momentos después, envolviendo a Ryan en una manta térmica y revisando sus constantes vitales. Thor se negó a ser separado, permaneciendo cerca incluso mientras vendaban su pierna. El fuego de los restos aún ardía detrás de ellos, proyectando sombras cambiantes sobre la nieve. Mientras levantaban a Ryan en una camilla, alcanzó a ver el sobre de la evidencia siendo entregado a Laura. «Manténlo a salvo», le dijo, con voz débil. «No confíes en nadie fuera de nuestro equipo». Laura asintió con firmeza. «No lo haré. Se lo entregaré al capitán Monroe yo misma». Ryan intentó sentarse, pero el agotamiento lo volvió a hundir. Su última visión antes de que la oscuridad lo atrapara fue Thor acostado junto a la ambulancia, una pata envuelta en gasa, sus ojos fijos protectoramente en su compañero. La tormenta continuó durante la noche, pero a la mañana siguiente la noticia del choque se propagó rápidamente. En la comisaría, los oficiales se reunieron alrededor del televisor de la sala de descanso, viendo imágenes de la camioneta destrozada. Oficial de policía sobrevive a misterioso choque en tormenta de nieve. K9 salva a su cuidador. Los reporteros llamaron a Thor un héroe. El departamento emitió una felicitación oficial por valentía. Pero cuando Ryan despertó en el hospital más tarde ese día, lo único en lo que podía pensar era en el rostro que había visto en la cresta. Ethan Whitmore había intentado borrarlo y había fallado. Ryan giró la cabeza hacia la ventana, donde Thor yacía durmiendo junto a su cama. La nieve caía afuera en lentos y constantes copos, silenciosa e implacable. Se acercó, posando una mano sobre la cabeza de Thor. «No hemos terminado», murmuró. «Aún no. Voy a acabar con esto». Thor abrió un ojo y golpeó su cola una vez, como si estuviera de acuerdo. Afuera, la tormenta de nieve comenzó a ceder, revelando el pálido cielo azul más allá, una frágil calma antes del siguiente ajuste de cuentas. La tormenta de nieve que casi los había matado 2 noches antes regresó con venganza, engullendo el horizonte en furia blanca. Pero esta vez, Ryan Caldwell estaba listo. Estaba parado en la base de la puerta norte de la finca Whitmore. La nieve azotaba su uniforme. Su aliento se convertía en escarcha por el viento helado. La tormenta se había convertido en su cobertura y su arma. La operación se había puesto en marcha a las pocas horas de la confirmación de toxicología. El capitán Monroe había firmado la orden de registro él mismo, y Ryan había insistido en liderar la redada. «Acabaremos con esto esta noche», había dicho simplemente, y nadie había discutido. Ahora, mientras las furgonetas tácticas estaban al ralentí detrás de la cresta, sus luces de freno rojas brillando como ascuas en la nieve, Ryan miró hacia la mansión que se alzaba ante ellos, sus luces parpadeando débilmente como estrellas moribundas. Tras la cortina de nieve. «Acabaremos con esto esta noche», había dicho simplemente, y nadie había discutido. A su lado estaba Grace Whitmore, envuelta en una gruesa parca y bufanda, su expresión pálida pero decidida. El trauma había endurecido su rostro, afilado sus rasgos antes suaves en algo resuelto. «Recuerdo todo», dijo en voz baja,
su voz casi perdida por la tormenta. La discusión, la voz de Ethan, la mano de mi madrastra en mi hombro antes de caer. Te lo merecías. Ryan se encontró con su mirada. Entonces vamos a asegurarnos de que responda por ello. La diputada Laura Finch se acercó, su equipo táctico cubierto de escarcha, el rifle colgado en el pecho. SWAT en posición, dijo. 2 equipos de entrada, uno por el frente, uno por el sótano. ¿Cuál es tu decisión, Caldwell? Ryan miró a Thor, que ya estaba paseando, con las orejas temblando hacia la mansión. Vamos por el sótano. Ahí es donde correrá si sabe que venimos. La radio crepitó. Equipo Alfa en posición, esperando señal de inicio. Ryan presionó el comunicador en su cuello. Adelante. La noche explotó en movimiento. Focos de luz atravesaron la nieve mientras los oficiales vestidos de negro se movían rápidamente por los terrenos, sus botas hundiéndose en los montones de nieve. Sombras de metal de arma se dirigieron hacia las entradas de la mansión. Cristales se hicieron añicos en el peso de arriba. Gritos resonaron por el pasillo. Dentro, las alarmas aullaban como animales heridos. Ryan dirigió a su equipo más pequeño alrededor de la parte trasera hacia los escalones de piedra que conducían al sótano. Thor saltó adelante, el hocico bajo, la cola rígida. La pesada puerta estaba cerrada, pero Laura colocó una carga explosiva y asintió. Ryan contó hasta 3. La explosión sacudió el suelo. Humo y polvo llenaron el corredor, mientras entraban, las linternas cortando la oscuridad. El aire olía a tierra húmeda y aceite, y algo más. Thor ladró bruscamente, guiándolos por un pasaje estrecho que se retorcía debajo de la casa. Ryan lo siguió, el haz de su linterna barriendo estantes de botellas de vino viejas. Cuanto más se adentraban, más frío se volvía, las paredes de piedra goteando condensación. En el extremo más alejado, una puerta de acero estaba entreabierta. La luz parpadeaba más allá de ella. Voces. Ryan levantó el puño, indicando al equipo que se detuviera. Miró por la rendija. Ethan Whitmore estaba allí, su traje caro reemplazado por un abrigo negro, su cabello despeinado. Estaba metiendo documentos y fajos de dinero en un maletín de cuero mientras gritaba órdenes a una mujer temblorosa a su lado. Miriam Whitmore, elegante incluso en el pánico, su abrigo de piel empapado de nieve derretida, el rímel corriendo por su rostro. «Dijiste que el jet estaba listo», ladró Ethan. «Lo estaba, pero congelaron las cuentas», espetó Miriam, con la voz quebrada. «Me lo prometiste». «Cállate», siseó Ethan. «Iremos por el túnel a la vieja cantera. El coche está esperando». Ryan hizo un gesto a Laura. 2 sospechosos, armados y en pánico. Laura asintió. «Tú tomas la iniciativa». Antes de que pudieran moverse, Thor dejó escapar un gruñido bajo. El sonido era profundo, primario, imparable. La cabeza de Ethan se dirigió hacia la puerta. «Están aquí». Agarró una pistola de su abrigo y disparó a ciegas. El primer disparo rebotó en la pared. El segundo rozó una botella de vino que explotó en una lluvia de cristales. «¡Policía! ¡Suelte el arma!», gritó Ryan, pateando la puerta. Ethan disparó de nuevo, salvajemente, con desesperación. Miriam gritó y se agachó detrás de una caja. Laura y el equipo se dispersaron, devolviendo ráfagas controladas de fuego de contención. Ethan corrió hacia la entrada del túnel, arrastrando el maletín de cuero. Ryan lo persiguió, Thor corriendo a su lado. El túnel se inclinaba hacia arriba hacia una salida que se abría a la tormenta que seguía afuera. La nieve entraba a ráfagas por la escotilla abierta, mientras Ethan tropezaba, medio cegado por el viento. Se giró, levantando la pistola. «Deberías haberte mantenido al margen, Caldwell», gritó. Ryan apuntó, pero dudó. Ethan estaba retrocediendo hacia el borde del acantilado, a un paso en falso de la caída. «Suéltala, Ethan, se acabó». «Nunca se acaba», gruñó Ethan, apretando el gatillo.
El disparo falló por centímetros. Antes de que Ryan pudiera devolver el fuego, Thor se abalanzó. El pastor alemán golpeó a Ethan con toda su fuerza, tirándolo hacia atrás. La pistola resonó contra el suelo mientras Ethan perdía el equilibrio, agitándose salvajemente. Los dientes de Thor se hundieron en su brazo, el mismo que todavía estaba débilmente vendado. Ethan gritó, balanceando el maletín como un arma, pero Thor se aferró, arrastrándolo hacia la nieve. Ryan se abalanzó, agarrando el collar de Thor y gritando, ¡Suelta! El perro obedeció al instante, retrocediendo a su lado, el pecho jadeando. Ethan rodó boca arriba, la pistola a centímetros de distancia. Su mano se lanzó hacia ella. La voz de Laura resonó desde la entrada del túnel. ¡No lo hagas! Pero Ethan disparó. El tiro se desvió. Ryan no falló. Un tiro limpio. La pistola cayó de las manos de Ethan, resonando en el suelo helado. Miró hacia la nieve que giraba sobre él, los ojos muy abiertos por la incredulidad. Su respiración se produjo en jadeos temblorosos antes de detenerse finalmente. El grito de Miriam resonó desde el túnel. Salió corriendo al aire libre, desplomándose junto a su hijo. ¡No! ¡Ethan! ¡No! Miró a Ryan, su rostro retorcido por el odio. ¡Lo arruinaste todo! La voz de Ryan era tranquila, fría. No, señora Whitmore. Usted lo hizo. Los oficiales la contuvieron mientras luchaba, sollozando, maldiciendo su nombre. Thor se sentó junto a Ryan, la nieve derritiéndose en su pelaje, su respiración pesada pero constante. Ryan miró por encima de la cresta. La tormenta estaba amainando. La primera luz del amanecer comenzó a arrastrarse por el horizonte, suave y pálida. Horas después, la mansión era una escena del crimen. Llegaron los equipos de noticias. Las sirenas resonaron por el valle. Miriam Whitmore fue puesta bajo custodia, acusada de conspiración e intento de asesinato. En el dormitorio principal, los paramédicos trabajaban para estabilizar a Charles Whitmore, a quien habían encontrado apenas consciente, pero vivo. El veneno casi lo había matado, pero la rápida acción de Evelyn y la evidencia que proporcionó Ryan permitieron a los médicos tratarlo a tiempo. Cuando Ryan finalmente entró en la habitación, Charles le extendió una mano temblorosa. «Esperemos que siga siendo así». Miró a Grace, que estaba junto a la ventana, observando cómo la nieve caía suavemente afuera. Se giró y le sonrió débilmente, sus ojos ya no nublados por el miedo, sino por algo más suave. Paz, tal vez incluso esperanza. Thor yacía a los pies de Ryan, la cola moviéndose débilmente mientras la luz de la mañana se derramaba sobre el suelo. Afuera, el sol finalmente se elevó sobre Silver Pine, derritiendo los restos de la tormenta. Por primera vez en meses, el aire se sentía limpio. La primavera llegó tarde a Clearbrook ese año, pero cuando lo hizo, trajo consigo la tranquila promesa del perdón. La nieve que había sepultado el pueblo durante meses finalmente estaba retrocediendo, revelando suaves parches de hierba y el brillo de los ríos que se descongelaban. El aire olía a pino y hielo derretido, y por primera vez en mucho tiempo, el sol irradiaba calor en lugar de indiferencia. Grace Whitmore estaba parada en el borde del lago Silver Pine, el lugar donde su vida casi había terminado. El hielo se rompía en largas y dentadas láminas, flotando como espejos bajo la suave luz del crepúsculo. Llevaba un abrigo largo de color beige, su cabello oscuro suelto alrededor de sus hombros. El viento tiraba suavemente de él. En sus manos tenía un pequeño ramo de lirios blancos, frescos, sencillos y temblando ligeramente en la brisa. Se arrodilló en el borde donde la nieve se encontraba con el agua vidriosa y colocó las flores. «Por el lago que casi me lleva», susurró, «y por el hombre y el perro que no lo permitieron». Detrás de ella, el crujido de botas sobre la grava atrajo su atención. Se giró y sonrió débilmente. El teniente Ryan Caldwell caminaba por el sendero, vestido con su nuevo uniforme, un abrigo de gala azul marino con insignias plateadas brillando en sus hombros. La placa en su pecho decía «Teniente».
Su cabello oscuro y corto atrapó los últimos rayos de sol, y la leve cicatriz sobre su ceja, remanente del choque, era apenas visible cuando sonreía. A su lado trotaba Thor, ahora luciendo un arnés nuevo y elegante, con un medallón pulido grabado con las palabras «Medalla al valor». Su andar era constante, aunque una pata llevaba una leve marca de las quemaduras que había sufrido. La unidad K9 del departamento lo había retirado oficialmente del servicio activo, pero Ryan bromeaba diciendo que Thor no tenía intención de retirarse de él. «No pudiste mantenerte alejada, ¿eh?», dijo Ryan, deteniéndose a su lado. Grace negó con la cabeza. «¿Crees que me perdería dar las gracias apropiadamente?» Él sonrió suavemente. «Ya hiciste eso 100 veces». «No de esta manera». Miró de nuevo al agua. «El hielo se está derritiendo. Se siente simbólico, ¿no crees?» Ryan siguió su mirada. «Ha sido un largo invierno». Un silencio cayó entre ellos, cómodo y fácil. El mundo a su alrededor parecía respirar de nuevo después de meses de contener la respiración. Grace finalmente se giró hacia él. «¿Alguna vez pensaste que terminaría así? Ethan entre rejas, mi padre vivo y nosotros aquí parados». Ryan exhaló lentamente. «No pensé que ninguno de nosotros saldría con vida, pero he aprendido a no subestimarte, ni a él». Thor ladró una vez, como para enfatizar el pensamiento. Grace rió suavemente, arrodillándose para rascar detrás de las orejas del perro. «Eres el verdadero héroe aquí, ¿verdad, Thor?» Thor movió la cola, presionando su cabeza contra su abrigo. Ryan metió la mano en su chaqueta y le entregó un periódico doblado. «Puede que quieras esto para el álbum de recortes». Grace lo desdobló. El titular decía: «Ethan Whitmore, sentenciado a cadena perpetua». Miriam Whitmore se enfrenta a juicio por conspiración e intento de asesinato. Debajo había otro titular más pequeño: el teniente Ryan Caldwell y K9 Thor homenajeados con la medalla al valor. Ella examinó la página, luego lo miró. «¿No me dijiste que te ascendieron?» Ryan se encogió de hombros. En realidad no se trataba del título. «No», dijo ella en voz baja, «nunca se trató de eso». Sus ojos se detuvieron en los suyos, y por un breve momento, el peso de todo lo que habían sobrevivido pareció disolverse en el aire quieto entre ellos. Sacó algo del bolsillo de su abrigo y le entregó un pequeño sobre blanco. «Esto es para ti». Ryan lo abrió, con el ceño fruncido. Dentro había una invitación en relieve: gala de lanzamiento de la Fundación Esperanza Whitmore. Grace sonrió. «Estamos convirtiendo la empresa en algo mejor. Un fondo que apoya a oficiales y caninos heridos en el cumplimiento del deber. Papá dijo, es lo menos que podemos hacer después de todo lo que pasó». Ryan levantó una ceja. «¿Lo estás dirigiendo con una junta directiva?» «Sí», dijo ella con un toque de orgullo, «pero estaré allí todos los días. Se acabó esconderse detrás de paredes de mármol y dinero. El mundo no necesita otra corporación, necesita ayuda». Él asintió lentamente, la admiración parpadeando en sus ojos. «Eres la hija de tu padre después de todo». Ella sonrió ante eso. «Está mejorando, ¿sabes? La doctora Brooks dice que volverá a caminar para el verano. Me pidió que te dijera algo». «Ese joven no solo salvó a mi hija, salvó el alma de mi familia». Ryan miró hacia abajo. Su garganta se apretó ligeramente. «Ese anciano tiene una manera de decir las cosas». Grace dio un paso más cerca, bajando la voz. «Y yo también tengo algo que decir. Tú y Thor no solo me salvaron, me hicieron volver a creer en la gente». Ryan sostuvo su mirada, y durante un largo latido, ninguno de los dos habló. El viento arrastró el débil sonido del agua al agrietarse mientras el hielo continuaba rompiéndose. Finalmente sonrió, una sonrisa rara y sin reservas. «Supongo que ambos necesitábamos ser salvados entonces». Thor ladró una vez, moviendo la cola, rompiendo el hechizo. Grace se rió secándose los ojos.
Ryan se agachó, rascando la cabeza de Thor. ¿Escuchas eso, amigo? Ella dice que eres un hacedor de milagros. Thor la dio la cabeza, dejando escapar un pequeño resoplido como para estar de acuerdo. El sol se hundió más, convirtiendo el lago en oro fundido. Grace se paró junto a Ryan, los reflejos brillando en el hielo roto. Ninguno de los dos habló de nuevo por un tiempo. Las palabras se sentían innecesarias ahora. En la distancia, el débil zumbido del tráfico se mezclaba con el canto de los pájaros de principios de primavera. Una nueva temporada había comenzado, no solo para el pueblo, sino para ellos. Ryan finalmente se giró para irse, dando una palmada en el hombro a Thor. «Vamos, compañero, es hora de volver a casa». Grace lo llamó. «Teniente Caldwell». Él se detuvo, mirando hacia atrás. Su sonrisa era suave, pero llena de algo más profundo. «No te mantengas alejado demasiado tiempo». Él asintió levemente. Ni lo soñaría. Mientras caminaba de regreso por el sendero, Thor trotando a su lado, Grace se quedó donde estaba, observándolos hasta que desaparecieron más allá de la curva de los árboles. Luego miró hacia el agua por última vez. Los lirios se habían alejado, atrapados entre fragmentos de hielo derretido. El viento llevó su susurro a través del lago. «Gracias». En la cima de la cresta, Ryan se detuvo por un momento, girándose. El sol poniente bañaba el mundo en luz ámbar. Inclinó, apoyando la mano sobre la cabeza de Thor. «Hicimos un buen trabajo, compañero», dijo en voz baja. «Finalmente derretimos el hielo». Thor movió la cola, y juntos caminaron hacia el horizonte, donde la última luz del día brillaba sobre el descongelado Silverpine. Un final y un comienzo. A veces, Dios envía a sus ángeles en formas que no esperamos. No con alas o halos, sino con pelaje, lealtad y un latido que nunca se rinde con nosotros. Thor fue más que un perro policía, fue un recordatorio de que la fe y el amor pueden atravesar incluso los inviernos más fríos del corazón humano. A través de su coraje se salvaron vidas, se reveló la verdad y una familia encontró la redención. En cada acto de lealtad, en cada momento de compasión, presenciamos un destello de lo divino, un susurro de Dios de que el bien todavía existe, que los milagros todavía suceden, a menudo a través de las almas de los animales que nos aman sin cuestionar. A través de su coraje se salvaron vidas, se reveló la verdad y una familia encontró la redención. Que esta historia nos recuerde que incluso en las noches más oscuras, la luz volverá si creemos. Que la fe, la lealtad y el amor nunca se desperdician. Y que a veces los héroes que nos salvan caminan a 4 patas.